¿Qué es un MVP, producto mínimo viable, y cómo puedo desarrollarlo? Excelente pregunta, Carlos. Un producto mínimo viable es cuando tú quieres testear una idea de un producto que tú quieres sacar al mercado y antes de sacarlo, haces una versión mínima viable para poder salir y vender y testear si ese producto tiene o no tiene validez. Este es un enfoque para cuando tú quieres salir, es básicamente un enfoque para crear un producto, para sacarlo al mercado y testear si va a tener éxito o no. A mi juicio, no me gusta mucho el término este de producto mínimo viable. Yo prefiero hacer una oferta, lanzarla y ver si pega o no pega. Antes de hacer un producto mínimo o máximo viable, no me importa si qué tan grande sea, sino antes de incluso crear un producto o un servicio, lo que yo hago es crear la oferta, cuáles van a ser las características, cuál va a ser el poder transformacional que esa oferta va a tener, cuáles son los beneficios, cómo voy a estructurar el precio, los bonos y determinadas cuestiones de la oferta para hacerla irresistible, qué bonos, etcétera, 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 basados en el feedback y de haber escuchado a mi audiencia. Una vez yo he escuchado a la audiencia, sé cuáles son sus problemas, sé cuáles son sus dolores, hago esta oferta y salgo y la testeo ante quién? Hacia gente que ya es cliente mía, de la cual yo saqué esa información. Doy un ejemplo para ser un poco más concreto. El Círculo Interno es un grupo de emprendedores en los cuales nos reunimos todas las semanas para ayudarnos los unos a nosotros a mejorar nuestros respectivos negocios. Son gente que ya tienen un negocio andando, son gente que participa activamente en este mastermind. Y yo, por mi genialidad, es poder tener los oídos abiertos y escuchar cuáles son sus problemas, sus dolores, porque el currículo, si se puede llamar currículo del círculo interno, lo dictan ellos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de una necesidad, lo primero que hago es crear una oferta y se las presento directamente a ellos. Y generalmente ellos se convierten en la primera generación del siguiente producto que yo voy a sacar. Entonces, me parece que esta parte es mejor que un producto mínimo viable si ese producto mínimo viable te toma mucho tiempo para hacer. Otro enfoque que también es interesante y no quiero hablar más de los productos mínimos viables es el siguiente concepto. Si tú quieres testear una idea, lanza un producto que lo puedas grabar tú solamente en un solo día. Y el enfoque es el siguiente. El enfoque es el siguiente. Tú vas a tener un problema. El producto va a estar basado en un problema, una solución a ese problema y lo vas a grabar en una sola sesión. ¿Eso qué quiere decir? Que este producto lo vas a desarrollar en un día. Entonces tú dices, ¿qué problema es el que voy a solucionar y que aqueja a mi gente, a mi comunidad, al avatar al cual estoy tratando de llegar? ¿Cuál es una posible solución a ese problema? Es posible que existan muchas soluciones, pero ¿cuál es una que es la que más impacta en esa solución de ese problema? Y luego te sientas y dices, voy a grabar o voy a escribir un reporte o un libro o grabo una masterclass de 2, 3 o 4 horas y lo grabas en una sola sesión. Y después lo sacas, lo haces dar a luz y lo sacas y ves cómo se comporta ese producto ante el mercado. Y si es un éxito, si resulta que ese producto mínimo viable funciona, pues lo puedes expandir más adelante. No sé si esto responde a la pregunta, Carlos. Sí, yo creo que sí, pero fundamentalmente, a mi juicio, lo más importante, Álvaro, es entender que hay que hacer ese proceso, ¿no? Ese paso es mejor realizarlo, no lanzarnos de una a ofrecerle al mercado el gran producto, porque de pronto nos pasa lo que le pasó a usted con su primer producto, que se demora mucho tiempo en ponerlo en el mercado, y cuando lo va a vender ya ese producto no es atractivo para el mercado. Entonces, hay que empezar de a poquitos, un paso chiquito, y Correcto. ya con esa validación, pues hay un aprendizaje y además hay unas lecciones, y se puede. Ahora, el otro tema está un poco pasar de ese producto pequeño, llamémoslo así, al superproducto.
correcto. Un producto de $17, no sé, o $7, pasar después al de $1000, porque esa escala tampoco sea, pero definitivamente ese es un tema en el que tenemos que concientizarlos porque nos reduce sobre todo las incomodidades, la pérdida de tiempo y la pérdida de dinero, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que lo más importante, sobre todo para un emprendedor que empieza y que quizás quiera validar la idea de su primer producto, es importante que haga este ejercicio. Pero a mi juicio lo podríamos eh, explicar de una forma diferente. Por ejemplo, este es el proceso que yo empleo para ver si una idea funciona o no funciona. Lo primero es que partimos a partir de una idea. O sea, como emprendedor se le ocurre una idea. Después de que tiene esa idea, va uno e investiga el mercado, hace las búsquedas en Google, etcétera, etcétera, y se hace un producto. No digo construir el producto, pero pasamos de una idea, ¿cómo puedo pasar esa idea a un producto? No estoy diciendo que lo crees en este momento. Entonces, en esta fase del producto es ver cómo paso de esta idea al producto y cuál va a ser el formato que le voy a dar a ese producto. Paso a investigar la competencia, cómo me puedo diferenciar, etcétera. Después pasaría a una tercera etapa, después de que esta idea ya pasa a estar en esqueleto en un producto, es la fase que yo llamo de pre-lanzamiento, es donde yo le lanzo esa idea al mercado, no necesariamente con el producto creado, pero puede ser una idea o borrador, y ahí es donde yo digo que hay que hacer ¿cómo se llama? La oferta y validarla. Y después de validado, o aquí hay dos opciones, o sí lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. En el caso de que sí lo voy a hacer, ya entra la parte del lanzamiento del producto, de toda la estrategia de cómo lo va a lanzar y después, por último, va la estrategia de mantenimiento. Mantenimiento. Es decir, cómo voy a atraer más clientes y más clientes y más clientes, más clientes, alianzas estratégicas, upsells, cross-sells y demás. Entonces, básicamente yo creo que este es el proceso que habla un poquito más del producto mínimo viable. El producto mínimo viable es esa parte que yo hablo acá de conceptualizar ese producto, pero en mi experiencia yo no creo el producto y miro a ver si lo lanzo, sino creo la oferta y miro a ver si esa oferta pega o no pega. Y cuando yo decido lanzar un producto, por ejemplo, un producto que es el producto Carlos, de marketing magnético, ¿cuánto tiempo duré yo pensando y conceptualizando marketing magnético? Más de 6 meses, por lo menos 8 Sí, meses, y le daba las vueltas y para varios. adelante y para atrás, y cómo lo diferencio de aquí y de allí, hasta que después de mucho pensarlo, después de haber pasado de la parte de la idea y de conceptualizar ese producto, fue que dije, listo, y lo lanzo y lo hice, y es ya otro cuento diferente. Muy interesante pregunta, Carlos. Entonces, para ti que nos estás viendo, si te interesan estos temas, te invito a que te unas a la comunidad de mercadeoglobal.com. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.